Bienvenidos. En este video les hablaremos sobre la evolución del pensamiento económico. Para ello comenzaremos con un poco de la historia, el cual se muestra en 5 aspectos, las cuales son la etapa precientífica que muestra Grecia, Roma y la Edad Media, el pensamiento preclásico, la réplica del capitalismo por parte de Karl Marx, neoclasicismos, que son los marginalistas, y por último el nacimiento de la ciencia económica. Etapa precientífica. Los socráticos como Platón y Aristóteles mostraron un punto de vista económico conservador, contrarios al enriquecimiento por ser inmoral. Ellos consideran que el comercio, la producción y el intercambio son perjudiciales si se expanden porque traen perjuicio moral y social. En cuanto a la distribución de la riqueza, muestran una visión socialista, pero a la vez conservadora. La cultura romana aportó la creación de las vías de comunicación y con estas el intercambio y el aporte jurídico a la propiedad, los contratos y el derecho a testar. Los pensadores romanos tenían ideas similares a los socráticos en su trasfondo moral y político. Contrarios a la expansión, fomentan la agricultura, contrarios a los intereses y al comercio. Los principales autores son Palladio, Columela, Cantón y Varrón. Los pensadores de la Edad Media escribieron sobre propiedad, trabajo y capital e interés. El pensamiento preclásico. Los mercantilistas desde el siglo XVI al XVIII, más que una escuela, fue un conjunto de escritores y funcionarios que mostraron sus ideas sobre el comercio. La idea fundamental de esta corriente es que el oro y los metales preciosos son la esencia de la riqueza. El nacimiento de la ciencia económica. La publicación del libro La riqueza de las naciones de Adam Smith en 1776 es considerado el origen de la economía como ciencia. Su preocupación principal fue el crecimiento económico y temas relacionados como la distribución, el valor, el comercio internacional, etc. Los clásicos tratan de entender por qué los diamantes tienen un precio superior al agua a pesar de que este es mucho más útil para la vida del hombre. Distinguen por tanto entre el valor de su uso y valor del cambio. Estos conceptos serán la base teórica utilizada en el Capital de Karl Marx. La réplica al capitalismo por parte de Karl Marx. La teoría marxista predice la evolución socioeconómica futura e invita a los trabajadores a participar activamente, acelerando la transformación del sistema. Partiendo de la teoría ricardiana del valor trabajo, habla de la plusvalía obtenida por el empresario. Neoclasismo, marginalistas. A partir de la década de 1870, 3 grandes economistas inician esta corriente: Karl Menger, Leon Walras y William Stanley. Sus aportaciones incluyen los conceptos de coste de oportunidad, coste marginal, la utilidad marginal y equilibrio general, que siguen siendo hoy el cuerpo principal de los manuales de economía. La escuela clásica. Los autores clásicos fueron los primeros economistas que hicieron ciencia, ya que relacionaron fenómenos económicos construyendo modelos teóricos, descriptivos y explicativos, e identificaron causas y efectos. Adam Smith se basó bastante en el derecho natural y fundamentó el concepto de sistema económico incluso antes de escribir su principal obra, La riqueza de las naciones. Para él existía un orden benéfico, que resulta de la persecución del interés propio y se manifiesta en dicho orden en circunstancias tan importantes como la división del trabajo. David Ricardo aportó 3 cosas fundamentales:
La primera, el modelo del grano o cereal bajo una economía monoproductora en la que se aplicaba trabajo y capital a la tierra y se producía grano y llegó a demostrar la ley de rendimientos decrecientes bajo estas condiciones. La segunda, la teoría de la ventaja comparativa para el comercio internacional, demostrando que con una productividad del factor trabajo superior en un país, en las dos mercancías del modelo, el comercio seguiría siendo ventajoso. La tercera, estudió la distribución del Producto Nacional entre las principales clases de la sociedad. Malthus se centró en los estudios de población, habló de paro, de gastos improductivos, etc. Lo veremos más adelante. Jean-Baptiste Say es uno de los primeros autores que habla del empresario, enunció una importante teoría basada en la demanda y no en la oferta. Aportaciones teóricas de los clásicos. Sus principales aportaciones fueron: estudios de la población. Es importante el modelo de Malthus que expone el poder de la población. Es mucho mayor que la capacidad de la tierra para permitir la subsistencia del hombre. La población crece con una función exponencial y la subsistencia en progresión aritmética. Ley de rendimientos decrecientes. Ricardo mostró una relación inversa entre beneficios y salarios, de forma que conforme se fueran cultivando tierras marginales, los beneficios disminuirían y la renta iría aumentando, estrangulándose el crecimiento económico. La ley de Say. En una economía de trueque o en una economía monetaria en la que el dinero tiene como función la unidad de cuenta, el valor de todos los productos ofrecidos es idéntico al valor de todos los productos demandados. Toda oferta crea su propia demanda. Teoría del comercio internacional. Smith aporta que la división del trabajo es tanto mayor cuanto mayor sea la expansión del mercado, y la expansión del mercado pueda venir promovida por el comercio. Teoría clásica de la distribución. Para Ricardo, la ley de la distribución era la parte más importante de la teoría económica, separando los salarios, los beneficios y las rentas de los terratenientes. Los rendimientos decrecientes limitan el comercio, por tanto las rentas suben y los salarios bajan. Teoría monetaria. Smith recalcaba que el dinero no era riqueza, sino más bien una mercancía de aceptación general, permitiendo la transición de una economía de trueque o una de intercambios monetarios. La crítica marxista. Marx se dio cuenta que en el capitalismo competitivo los precios del mercado no eran necesariamente iguales a los valores trabajo, y dedujo que era porque los capitalistas recibían unos ingresos adicionales a los costes laborales, una plusvalía. Marx entiende la diferencia entre los ingresos y los costes laborales, que comprenden los costes directos del trabajo contratando y los indirectos del trabajo utilizando para producir bienes de capital. Escribió un proceso importante. Los capitalistas se ven obligados a acumular, pues la búsqueda de riqueza se convierte en un fin en sí mismo y no era en un medio para su consumo posterior. Cuando se acumula capital desciende la tasa de beneficio bajo la presión de extraer una plusvalía cada vez mayor, la clase trabajadora se empobrece progresivamente y los trabajadores acaban cada vez más alineados en el puesto de trabajo. Paso de las décadas, se pudo comprobar cómo el drama de Marx no estaba representándose como él había esperado. Los trabajadores estaban disfrutando de salarios cada vez más altos y de menos horas. La participación en el trabajo en la renta nacional estaba creciendo. Economía neoclásica. Los neoclásicos enseñaban que el valor de un bien fundamental es intangible y consecuencia se puede medir por efecto de satisfacción que produce el sujeto que consume un bien. Cuanto más cantidad de bien consume, menor la satisfacción añadida, y este mecanismo es el que regula la demanda de este producto. Crear una teoría completa del mecanismo de mercados, utilidad marginal decreciente. Existen dos leyes fundamentales de la teoría de la utilidad marginal. La primera es la ley de la saturación de las necesidades. Y la segunda, la ley de igualación de utilidades marginales ponderadas.
Autores neoclásicos: Stanley Jevons, Leon Warlas, Carl Menger, Alfred Marshall. Stanley Jevons creía que el valor es subjetivo. El grado final de utilidad a obtener será el grado de utilidad de la última adición o de la posible adición siguiente, de una cantidad muy pequeña o infinitamente pequeña del bien. Leon Walras buscó la formulación de equilibrio entre oferta y demanda y determinó el precio donde se igualan. Buscó el equilibrio general, resultado del mecanismo de utilidad marginal de todos los individuos uno a uno actuando sobre cada bien. Carl Menger definió las condiciones de bien, satisfacedor de necesidades, relación causal con su utilización, reconocimiento de dicha situación y disposición de ella. También creó una clasificación de bienes, orden superior e inferior. Alfred Marshall. Marshall añadió que la oferta quedaba fijada por el paralelo principio de los costes marginales crecientes, de forma que al igual que la utilidad va decreciendo con la cantidad de consumo, los costes van creciendo con la producción, de forma que el empresario solo seguirá produciendo más bienes si los precios de venta suben y absorben los costes. En conclusión, a lo largo de la historia escrita han surgido pensadores que han escrito sobre temas económicos, pero la economía no surge como ciencia hasta que Adam Smith no escribió La riqueza de las naciones. Desde entonces hasta ahora, un sinfín de escuelas han tratado de dar solución científica a los problemas económicos. Hemos llegado al final del video. Esperemos les haya gustado. Muchas gracias por su atención.